Hernán, el programa de hoy es posible gracias a Bitrefill, que te permite comprar en las mejores tiendas, tanto en las online como en las físicas, sin bancos ni exchanges de por medio, convirtiendo tu cripto en saldo de la marca directamente sin crearse ninguna cuenta. Es como si fuera efectivo digital. Sí, ofrece más de 5.000 opciones de tarjetas de regalo en 180 países. Hombre. Incluido Argentina, que tiene Fábrega, De Sillas, Somier Center. En España también está y tiene Carrefour, El Corte Inglés, bueno, palabras mayores, Cepsa, Zara. Y en Colombia, México, Brasil también tienen cientos de tarjetas de regalo para que... El otro día veía un youtuber de estos, dice, me ha ido muy bien y me lo estoy gastando y justo estaba usando Bitrefill y es maravilloso como método para pasar esas criptos a la realidad, ¿no? Y no es necesario crear una cuenta en Bitrefill, pero solo lleva 1 minuto y te va a devolver el 1% en Bitcoin, ni más ni menos. ¿El 1%? No está nada mal. Wow. Hola amigos, vengo a decirles algo. La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación, podland.com/aviso. Y ahora disfrutad del podcast. Lo hemos conseguido. Lo logramos, estamos aquí muy contentos, muy felices de poder hacer nuestra primera presentación de podcast en vivo, con audiencia, como los buenos programas de radio, ¿no? Con presentación así a calzón quitado. Sí, porque ¿por qué no te habré hecho caso? Es un fenómeno muy loco. Lo empezamos este señor y yo hace 1 año exactamente. Él es el artífice de todo, por supuesto, el que tiene esa capacidad espectacular de decodificar cosas que son para la mayor parte de los humanos ininteligibles y bajarlas. Y en menos de 1 año, sin publicidad, sin darle a la matraca de nada, tenemos casi 1 millón de descargas y tenemos gente como ustedes que lo hacen posible. Así que esta es la excusa para mirar los ojos, darles las gracias y decirles que los queremos mucho y que vamos a por la 2ª temporada. Habéis escuchado la nueva cortinilla, ¿no? Sí. Así cuando entrasteis tenemos un nuevo tema de fondo, así que gracias por estar acá y gracias por escucharnos cada semana. Muchas gracias por venir. ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Zin y producido por Podland, la revolución del podcast. Bueno, esta es la parte en la que damos gracias a nuestros patrocinadores. Empieza tú, que no tengo las gafas. Me siento como Susana, que usa siempre su anotador, pero queremos hacer bien la letra. La verdad que este evento no hubiese sido posible sin los sponsors, sin los auspiciantes, para poder invitarlos todos acá que puedan participar de esto. Nuestro primer sponsor, Ethermail. Ethermail es un servicio que permite hacer push notifications en los ecosistemas Web3 para que puedan recibir las notificaciones de si tienen que ir a votar a una DAO, si realmente hay que ir a un debate, lo que está ocurriendo con algún protocolo. El tema de las notificaciones en cripto es muy importante y está buenísimo. Es una empresa global de la industria Web3. Ethermail, nuestro primer sponsor. Que Proof of Humanity ya lo está usando, ¿no? Ya lo has puesto Proof of en el código. Humanity está integrando con Ethermail, así que nada, buenísimo. Buenísimo. Después Sensei Node, muchas gracias también. Es el primer proveedor de infraestructura blockchain en América Latina. América Latina, puntero en cadena de bloques, en blockchain. Has estado en Colombia hace poquito. Es un orgullo el talento que hay en esta parte del mundo en lo que es la Web3 y en blockchain. Globant, una de las empresas más importantes de la República Argentina y del mundo, un gran software factory que genera, entrena y forma talento de desarrollo, talento de exportación, genera un enorme nivel de valor agregado para nuestro país y para toda la región. Están en más de 21 países. Es una de esas empresas de las que hay que sentir orgullo, porque si este país va a salir adelante es gracias a su capacidad de producción tecnológica. Así que muy agradecido con Globant de que nos estén apoyando también al día de hoy. Y que el año que viene Globant cumple 20 años, que hay parte del equipo de Globant aquí. Gracias también por apoyarnos. Después Seacoast, que es usar la Web3 para todo lo que es el mundo de navegación. Muy bueno, muy importante, la comunicación a través de Web3, a través de la blockchain, cuando estás navegando por el mundo y te da una seguridad que no te da la Web2, como siempre. Y después tenemos al Museum District de Decentraland.
Y a mí esto particularmente me flashea, porque los amigos de Decentraland son amigos, es uno de los proyectos que más orgullo creo que también nos hace sentir a la industria de software de nuestro país, el metaverso de código abierto más importante del mundo, pero el que nos auspicia es el Museum District, que es el distrito de los museos de Decentraland, donde pueden ver exhibiciones de NFTs, exhibiciones de diferentes tipos de obras de arte en el metaverso de código abierto más importante del mundo. Son unas cuantas parcelas para tener una experiencia inmersiva en el metaverso y en el mundo del arte, así que Museum District de Decentraland, muchas gracias. Bueno, y un gran orgullo que el mayor metaverso del mundo sea argentino y se haya creado en Argentina también. Otra razón para sacar pecho. Y después, por último, Virtual World, Virtuality, que creadores de soluciones y experiencias tecnológicas en realidad virtual, en metaversos, en Web3. Acabamos de estar con el equipo extraordinarios, creando comunidades y creando todo. Así que muchas gracias a los patrocinadores, también al equipo de Potland, a Lucía, a Luciano, a todo el equipo que está aquí, que lo ha hecho posible, a la otra Lucía, a Pedro, a Alesia, me voy a olvidar de los nombres, esto es siempre una forma de quedar mal, maravillosa, pero a todo el equipo, porque este podcast no lo hacemos Santi y yo, está Mauro, está Luciano, hay un montón de gente trabajando detrás para que cada semana sea posible y llegue a todo el mundo, así que a ellos que no están aquí, que están en Madrid la mayoría, muchas gracias, os queremos. Bueno, procedemos a Adelante, hacer señor. lo que hacemos todas las semanas, Hernán. Hablar un poquito de tecnología, de cripto, cada tanto se cuela la geopolítica, porque vos estás siempre con tu estrés postraumático de tus 500 guerras cubiertas por el mundo. 600. Lo que queremos hacer un poco el día de hoy es recorrer tal vez, ¿no?, la historia de por qué no te habré hecho caso y tal vez también en esa historia lo que vemos reflejado que ha sido lo que está emergiendo en Argentina, en Latinoamérica, que es una industria tan potente como la tecnológica y la cripto, que está transformando nuestra sociedad. Exactamente, empezamos justo hace un año, cumplimos 1 millón de oyentes, que somos el podcast en español de tecnología y cripto más escuchado del mundo, y empezamos hablando del Pizza Day, ¿te acuerdas? El Pizza Day. Que es un señor, un Florida Man, que es una expresión muy americana, la del Florida Man, siempre pasa algo, es un Florida Man, que hizo la primera transacción de Bitcoin y se gastó 10.000 Bitcoins en comprarse una pizza, en 2 pizzas, que él valdrían, bueno, yo soy de letras, vos sos de números, pero valdrían miles de millones. Y hasta el día de hoy, ese día, creo que es el 22 de abril, se celebra el día del Pizza Day porque fue la primera transacción en Bitcoin. Este hombre todavía está dándose golpes contra la pared. 20.000 bitcoins, ¿era? 20.000. 20.000. No, 10.000 y después pidió otra pizza. Después pidió otra. Lo curioso es que él lo hizo en este chat de Bitcoin, de desarrolladores de Bitcoin, y nadie le respondía. Dice, doy 10.000 Bitcoins por una pizza. Hasta que uno muy listo de California le dijo, venga, te mando 2 pizzas de Domino's. Después el otro de California también se las gastó a las 2 semanas, así que todos perdieron ahí, pero de cada 22 de abril de cada año se celebra en el mundo cripto el Pizza Day y este pobre personaje salen memes de él con mucha cara de tristeza. Vamos. ¿Cuántos de los aquí presentes hicieron alguna transacción con cripto de la que se arrepienten? Exactamente. O sea, todos estamos aprendiendo, nadie tiene la brújula o el oráculo para saber cómo va a ser el futuro. Es una tecnología muy nueva. ¿Quién se hubiese imaginado cuando todo esto arrancó en la época de Bitcoin, en los albores de lo que fue toda esta revolución, que iba a crecer tanto en apenas una década? Estamos hablando de sistemas económicos que mueven cientos de miles de millones de dólares diariamente, un volumen y un valor. A pesar de este momento, que yo sé que es un año difícil, el 2022, con toda la crisis económica global que hay, inflación en el primer mundo, una guerra que cada vez parece generar más incertidumbre, pero estamos ante una tecnología que a pesar de todos esos embates, está generando mucha transformación. Y algo que a mí me pasa cada vez que vengo a Buenos Aires, la verdad es que es impresionante llegar a esta ciudad y darse cuenta cada vez más que hay una parte de Buenos Aires que es una utopía cypherpunk. Acá el nivel de conocimiento, el nivel de pasión que hay con estas nuevas herramientas que la verdad no tenemos nada que perder
las herramientas, con el legacy banking y con la política tradicional. No tenemos nada que perder con abandonar muchas de esas instituciones tradicionales y buscar un cambio real, una alternativa real, que además nos genera capacidad de producción tecnológica que el mundo necesita. Y cada vez que vengo a Buenos Aires me doy cuenta que quedo fascinado porque es realmente una de las capitales cripto a nivel mundial. Una de las cosas que pasó con el podcast, que lo arrancamos en Madrid, ¿no? Imaginando obviamente hablar a una comunidad latinoamericana, y imaginamos inicialmente que íbamos a encontrar los auspiciantes en Europa o en el mundo desarrollado que por ahí podrían pagar nuestros costos que están en euros por estar en Madrid. Y nos dimos cuenta muy rápidamente que no, que la vanguardia, que las grandes marcas, los grandes proyectos de esta industria están en Argentina, están en Latinoamérica, son proyectos globales que nacen de un terreno muy fértil donde hay mucho hambre por generar, no solamente consumir esta tecnología, sino también por crearla, por construirla. Sí, algunos tenemos también el orgullo en Argentina de tener de los mejores desarrolladores del mundo, de los más cotizados, y yo creo que fuimos first adopters aquí. Bueno, tú lo viviste, yo estaba afuera, pero porque responde muy bien lo que es Bitcoin y la cadena de bloques, que también lo explicaste maravillosamente en aquel primer capítulo, que es una cadena de bloques, que podrías explicarlo de vuelta para el público neófito, si te animas, pero porque realmente Bitcoin se intercambiaba en las calles con papelitos porque venía a resolver este problema de la inflación, este problema de la falta de confianza en bancos. Yo creo que el podcast lo que nos permite a Santiago y a mí, más allá de la parte tecnológica, es soñar con cómo solucionar los problemas del mundo. Los miles de millones de personas que están fuera del sistema financiero, la mayor acumulación de poder y de riqueza en unas pocas personas, mientras que miles de millones pasan hambre. En Argentina el 50%. El cambio climático. Creo que todo esto de este tecno-optimismo, que así lo llamamos o así lo creo en ello, nos permite tratar de pensar cómo sería un mundo mejor y tenemos las herramientas y soñarlo y empujarlo de alguna manera, ¿no? Y Argentina en ese sentido fue un país pionero en la adopción de Bitcoin. Tú lo viviste, tenías un espacio en el programa de Matías Martín en 2012, hablando de Bitcoin cuando nadie sabía. De ahí viene mi frase cuando te conocí, te dije, ¿por qué no te habré hecho caso? Y ahí surgió. Igual el año que viene le vamos a poner ¿para qué te hice caso? No, este año es el ¿para qué te hice caso? Pero bueno. Hay algo, yo vengo de la DevCon, que fue la semana pasada en Bogotá, que realmente fue un evento. La DevCon es un evento dentro del ecosistema, tal vez para mí, en mi humilde opinión, el más importante, porque es el que más convoca. Es itinerante, se hizo por primera vez en Shanghái, luego en Londres, después en Praga. La vez anterior, que fue en el 2019, pre-COVID, se hizo en Osaka, en Japón, y este año se hizo en Bogotá, en Colombia. Que de hecho, Buenos Aires compitió un poquito ahí en la final con Bogotá, y terminó ganando. Cuando llegué allá entendí por qué ganó Bogotá, porque tenían un centro de convenciones realmente excelente y una infraestructura muy buena. Pero lo interesante es que la Ethereum Foundation y el ecosistema se volcó por hacer esta conferencia en el corazón de Sudamérica, en el corazón de Latinoamérica, del Amazonas, de nuestra tierra. Y fue muy impresionante estar en esta conferencia que yo voy desde el año 2018, siempre, obviamente, cuando fue en Praga, con mucha presencia europea, mucha presencia norteamericana, pero esta vez con muchísima presencia latinoamericana. Me he encontrado con oyentes de ¿por qué no te habré hecho caso?, de Guatemala, de Venezuela, de Colombia, de México, la verdad que prácticamente toda la lista de países de la región. Me he encontrado con programadores, con emprendedores, con proyectos que tocan todas las aristas que uno se puede imaginar de la industria y mucha presencia latinoamericana. Y la Ethereum Foundation, cuando toma la decisión de ir a Latinoamérica, obviamente hay miedos, hay desconocimiento, hay temores, y mucha gente decía, muchos europeos y gente tal vez del mundo desarrollado decían, ¿será seguro? ¿Están siendo responsables? No. Y al final de la conferencia vi a muchísima gente pedir disculpas. Es decir, no sabíamos lo que era Bogotá, estamos fascinados por haber conocido esta ciudad, esta región, esta parte del mundo. Es una audacia total. Yo creo que Vitalik tuvo mucho que ver con esa decisión, porque de hecho el año pasado Vitalik
antes de estar en Buenos Aires, estuvo en Bogotá. Y creo que también un poco la vocación de él, que es un trotamundos, es un nómade digital, pero el hecho de que muchos de los que nos dedicamos a trabajar en estos sistemas, tanto desde el desarrollo como de la comunicación o lo que sea, por estar atrás de una computadora a veces se pierde contacto con lo que esto genuinamente puede transformar la realidad de la gente, y a veces hasta se pierde contacto con cuál es la realidad de la gente que necesita esto más que nadie. Y eso es lo que pasa en Latinoamérica. Hay una fertilidad y una necesidad de esto enorme. Una de las cosas que decía Aya Miyaguchi, la presidente de la Ethereum Foundation, es: quiero que ustedes, los programadores, por todos los que estábamos, los 7.000 personas que estábamos en esta conferencia, entiendan que en Latinoamérica $2 o $3 para pagar el gas de una transacción es mucho dinero. Y hace que la gente tenga que buscar alternativas y que tenga que realmente optimizar y sea muy ingeniosa construyendo precisamente herramientas para poder facilitar y potenciar el uso de esto. Pero es esa vocación que tiene el ecosistema y Vitalik lo ha dicho en varias entrevistas. Está bien que estemos todos tradeando monos que valen $100.000, no pasa nada, es parte del capitalismo, pero no perder de vista que lo que está en juego acá también es la posibilidad de transformar la sociedad, también es la posibilidad de poder llegar a los lugares donde nadie más está logrando llegar. A mí aquí en Buenos Aires una de las cosas que más me emocionó y que más me toca es, por ejemplo, hace poco estuve con algunos amigos de Villa Lugano, donde estuvo Proof of Integrity, que es una DAO que enseña finanzas y ahorros a los chicos, a los adolescentes que están en estos barrios. Estuvieron en el barrio Carlos Mujica y ahora en Lugano. Y me contaron que el martes pasado hicieron el onboarding de 18 chicos a Proof of Humanity que están recibiendo su UBI, su ingreso básico. Y obviamente me cuentan también lo que es la realidad de estar ante estas comunidades donde hay muchos otros problemas y es difícil encontrar el tiempo como para poder detenerse y poder genuinamente aprender esto, ¿no? No es fácil. Pero me contaban los chicos que en todos los cursos que han dado hasta ahora siempre aparece uno o dos que son diamantes en bruto y que te das cuenta que tienen la capacidad de ellos mismos después poder replicar y ayudar y asistir dentro de esas comunidades. Tal vez va a llevar mucho tiempo, obviamente, estas transformaciones, pero lo increíble es que estamos hablando de tecnología monetaria y tecnología política que llega a la gente sin intermediarios y que quien logra abrazarla puede realmente potenciar y transformar su comunidad. Y eso mismo que ocurre en Buenos Aires, en un barrio marginal, ocurre a nivel global cuando nos damos cuenta también que Argentina con todo lo golpeada que está por todos sus problemas económicos, sus problemas internos, sus problemas externos, su deuda, su inflación, lo que sea, Argentina también en el contexto global está pudiendo jugar de igual a igual gracias al hecho de que esta tecnología es descentralizada y todos partimos casi de una línea de partida que es bastante equitativa. Y esto lo vi en DevCon, Hernán, te juro que lo vi en DevCon y digo, esta semilla que están plantando acá es mágica, porque vamos a ver los frutos en 5 y 10 años de cómo nuestros países, si hacemos bien las cosas, pueden pegar un salto muy importante. Sí, no en vano Decentraland es argentino, Matic es de la India, digamos. Eso me parece que lo que tiene de revolucionario la Web3 y por eso me atrae tanto todo lo que es cadena de bloques, blockchain, Ethereum, como forma de contratos inteligentes, como forma de comunicarse en la humanidad, es que ya no viene de norte a sur, ya no es Silicon Valley imponiendo unas reglas, una Web 2 donde tus datos, tú eres el producto y te usan tus datos, sino que es leveling the playing field, ¿no? Todo el mundo puede entrar, todo el mundo puede participar y el sur estoy hablando de África, estoy hablando de la India, estoy hablando de Sudamérica, está demostrando que está ahí y que está hambriento por entrar a esta nueva puerta que se ha abierto, con formas de gobernanza como las DAO, que son todo un mundo, un desafío, pero que son, bueno, un experimento democrático que puede no cambiar. Siempre, ¿eh? No siempre. No siempre son democráticos. Por eso los pocos experimentos democráticos que hay que cuidarlos mucho. Ya lo sé, pero todo no es lo que parece en Web 3, pero nos permite soñar con esa realidad mucho mejor y nos permite analizar y mirarnos en un espejo
qué somos como sociedad, en qué estamos fallando, a cuánta gente talentosa estamos dejando fuera, a cuántos países están hoy el día que el dólar se ha disparado sufriendo, pero pues no solo pasa en Argentina, pasa en España. Entonces, el sistema legacy, el sistema que nos representa y que nos une desde hace más de 100 años, está caduco. Ya siempre lo digo en el programa. Identificarse con un país, con una bandera. Ahora estoy leyendo la historia del Tercer Reich y los últimos días Hitler decía hay que pisotear al ser humano, al individuo, para que la nación triunfe. Y yo digo, ese fue el error del siglo XX. Yo creo que nuestra identidad, como siempre te digo, Santi, pasa por lo que somos y lo que hacemos. Y la Web3 es un igualador, nos da la posibilidad a todos de participar, con código, sin código, financieramente, en Play to Earn, en Play to Learn, en tantas, en POAP, que hay una POAP de aquí que vamos a contar. Hay POAP, ay, mirá cómo aplaude el... Hay palabra secreta. Hay palabra secreta que después lo contamos. Vamos a dar. Pero, digamos, lo que nos permite la Web3, que tiene muchas deficiencias, pero también muchas virtudes, es vernos frente a un espejo como sociedad y ver en qué estamos fallando. Cambio climático, estamos perdiendo la guerra contra nosotros mismos y esta guerra no la ganamos sin usar ese superpoder que Hariri dice que tenemos, que es la cooperación, que como especie podemos cooperar, ¿no? Entonces, la Web3 es todo cooperación. Por supuesto que las DAO no son perfectas, tienen muy pocos años. No, por supuesto hay mucho por hacer. Que Ethereum tampoco es perfecto, que Bitcoin no es perfecto, que hay ballenas, pero nos permite vislumbrar un futuro donde no todo pase por donde pasaba antes, que no está dando resultados, que el planeta se está yendo al garete, que cada vez hay más pobreza. No quiero que seamos negativos, somos tecnooptimistas, pero te permite vislumbrar ese futuro, ¿no? Recién decías Tercer Reich. No quiero, esos son capítulos complicados de abrir, ¿no? Pero otra cosa que me pasa con Buenos Aires es esta sensación de república de Weimar en la que estamos. Que de repente te das cuenta, bueno, superinflación. Hoy alguien puso en Twitter el típico chiste que nosotros tal vez hacíamos de los venezolanos hace 10 o 15 años, de alguien pagando un asado no sé dónde, y todos los billetes sobre la mesa, miren cómo es la plata en Argentina, cosa que remite en la historia a esos chicos con las carretas y los marcos alemanes, el franco alemán en abundancia. Y esta sensación de República de Weimar, vos estás con el skate, que a mí me remite a la película Volver al Futuro, y siento que es como que estamos en una situación muy sensible en nuestra sociedad y que tenemos caminos que podemos elegir, ¿no? Caminos que podemos elegir. Todos sabemos qué pasó después de la República de Weimar, y no fue muy agradable lo que pasó después. Pero es ahora que estamos parados en un punto donde tal vez podemos elegir un camino que sea superador de todo. Y a mí, una de las cosas que me doy cuenta viviendo en España, pero la verdad que hace cada vez más, tal vez es el desarraigo y lo fuerte que se sienten las raíces cuando uno se va de su país. Me siento más argentino que nunca en mi vida. Todos mis amigos y mis colegas me dicen que exagero un poco a veces, pero la verdad que el sentimiento se agranda con los años cada vez más y no lo puedo evitar. Debe ser que el Diego está en el cielo, pero... Ya empezamos a debatir, venga. Ya empezamos con... ¿Dónde está mi camiseta, Sobol? Mi camiseta del Diego. Está ahí mi camiseta. Ahí está. Aprenderé a quererlo. Aprenderé a quererlo. Un maradoniano. El código maradoniano. Argentina tiene 3 cosas hoy que son muy grosas a nivel mundial. Primero, por supuesto, la escaloneta. La escaloneta... o sea, realmente está en un momento muy inspirado, no queremos distraer mucho, pero está en un gran momento y faltan 30 días. Después, su música, una cosa increíble que está ocurriendo. Yo me emocioné mucho cuando vi a Bizarrap festejar el número 1 en Spotify a nivel mundial. Es una cosa de locos y hace 50, 60 semanas que está con el Quédate sonando por todo el planeta. Entonces nuestra cultura, nuestra música está en una generación dorada. Y lo tercero que tiene es cripto. Cripto, los hijos de la hiperinflación, los hijos del corralito, que ya no son tan niños y son cada vez más jóvenes y más adultos, son millennials, son centennials, son lo que lo quieran llamar,
toda esa nueva generación que no solamente está pensando en cómo usar la tecnología para consumirla, sino que está pensando en cómo usar para transformar y soñar una sociedad mejor, está liderando esa generación también en la industria cripto. Entonces, la escaloneta, el trap y el cripto es realmente algo que está saliendo de un cambio generacional muy importante. Y una cosa que yo me he encontrado diciendo mucho en estos días es que si vos mirás la plana de representación política que tiene nuestro país en este momento, vos vas a encontrar que prácticamente la mitad del padrón electoral en Argentina nació después de 1983. Es decir, creció en democracia. Es decir, la mitad del padrón de los votantes tiene menos de 40 años o menos. Y después mirás nuestros representantes y no hay nadie que tenga menos de 40 años. Algún que otro caso aislado, pero muy marginal en el gran juego. Entonces hay una desconexión muy grande, y es esta desconexión que no es solamente un tema generacional y no es un capricho de hagámosle el lugar a los jóvenes. En algunos países como Chile o El Salvador se le está dando cada vez más lugar a la representación de las nuevas generaciones. Pero la razón por la cual esto es importante es porque estamos hablando de la generación online y la generación offline. Y la generación online tiene nuevas herramientas, nuevos lenguajes, nuevas formas, nuevas posibilidades de transformar la realidad que realmente son muy potentes. Y es lo que estamos viendo que ocurre con cripto, pero que si le sabemos dar un poco más de ímpetu, creo que es hora de que esa generación empiece a tomar más riendas en el asunto de poder liderar un poco la transformación, porque el potencial que tiene es enorme. Sí, yo creo que esta sensación de República Weimar no solo se ciña a la Argentina, creo que todo el mundo está viviendo una sensación de República Weimar. Cuando empieza la pandemia, tanto Europa, el Tesoro en Europa, el Tesoro en Estados Unidos se empiezan a imprimir y ya sabíamos todo, teníamos todos muy claros que cuando terminaba la pandemia, los más optimistas y delirantes como yo decíamos 3 meses, tardó 2 años, sabíamos que íbamos a pagar un precio con una inflación enorme, ¿no? Entonces yo con la pandemia, y lo he dicho cuando hice la película La Pandemia, por la que he estado nominado al Emmy, nos da la posibilidad, en todas las entrevistas lo decía, de apretar el botón de volver a empezar, ¿no? Tenemos una relación con el medio en el que vivimos muy hostil, muy capitalista, yo he leído con mucha admiración a Peter Kierkegaard, el genocidio animal. La humanidad empieza en el Rift Valley, en el corazón de África, en el África occidental, y ahí convivían y siguen conviviendo humanos y animales porque se conocían. Pero cuando el humano sale de ahí, cuando el homínido sale de ahí, pasa a la península arábiga y después a la India y después pasa a Europa y a Estados Unidos o a América, los animales no lo conocían, entonces se confiaban y ese es el gran genocidio animal. Desaparecen cientos de miles de especies. De hecho, salió el artículo ayer, que fue tremendo, hace 2 días, que el 70% de los animales han desaparecido en el último siglo. El 70% de los habitantes de este planeta, que no son homínidos, han desaparecido en el último siglo. La extinción es la norma, no la excepción. Sí, entonces yo creo que la pandemia, quien la entienda bien y se deje de teorías conspirativas y entienda que hubo un fallo en un laboratorio o alguien se comió un tarado, se comió un murciélago, no me importa. Lo importante es que mientras sigamos devastando bosques, sigamos devastando selvas, sigamos cercando a los animales. Tengo una imagen de cuando estaba en Florida haciendo una serie para HBO, que estuve 6 meses. Había un desarrollo de casas tan grande que había quedado solo una isla en el medio con un lagarto bellísimo, y se había quedado ahí solo. Y digo, estamos acorralando, se ve mucho en África, en Kenia, donde ve mucho, también como los elefantes se van quedando sin terreno y sigue avanzando la frontera humana, ¿no? Mientras más devastemos ese ecosistema, nuestra casa, más van a salir. El SARS-1 era súper contagioso, pero mataba poco. El SARS-2 es muy contagioso, pero mata muy poco. El SARS-3 puede ser las dos cosas. Puede ser súper contagioso y súper asesino. Mi padre, el primer artículo que escribimos juntos fue sobre el ébola. Me acuerdo perfectamente, pero ahorita muy interesante. Fue el primer artículo con 15 años lo que escribimos. Y el ébola también, es el devastar el otro gran pulmón de la humanidad, que es el Congo Basin. Está el Amazonas, está el Gran Corazón, que es el Congo. El Congo intentó negociar con la comunidad internacional lo mismo que hizo Ecuador. Decide a la comunidad internacional, vale, no devasto esto, me pagáis. Y lo hizo Ecuador con su zona petrolífera en Iquitos. Dijo, bueno, la comunidad internacional me paga 300 millones y yo no devasto esta zona y la conservo. Solo se han pagado 10 millones en 10 años, ¿no? Y el Congo está diciendo lo mismo.
si no nos dais dinero, los países ricos, vamos a tener que devastar todo lo poco que queda de ese gran pulmón de la humanidad que es el Congo. Entonces, si seguimos avanzando, entonces vamos a extinguirnos. Entonces surgen dos posibilidades muy interesantes. Por un lado, nos enfrentamos a un espejo que como especie o empezamos a cooperar y a reinventarnos o desaparecemos, y por otro lado sale la Web3 y cripto, como una gran opción tecnológica para consumir menos, para comunicarnos de otra manera, para gobernarnos de otra manera, todo lo que contás vos cada día en el podcast, ¿no? A mí me parece interesantísimo. Acordate del capítulo 2 del metaverso, que puede ser un lugar de encuentro muy interesante, y podemos reducir la huella de carbono, ¿no? Podríamos hacer esto virtual o los Zooms virtuales con las gafas de realidad aumentada. Nos da tantas herramientas tan potentes, ¿no? Que podemos soñar ese mundo mejor. ¿Cuál fue tu capítulo favorito de todos los que hemos hecho? ¿O cuál recordás o atesorás? Así que... Me he reído mucho en todos, la verdad que y he aprendido de vos. Es un lujo estar con Santi, tiene una cabeza, tiene un coco, te tira una frase y te deja siempre descolocado, y una reflexión final, y un pensamiento sistémico. Es un lujo y aprendo mucho de él, y yo creo que te doy la parte más del tarado que estuvo en 80 países y en 20 guerras, y que tengo... Mi padre me dijo también, cuando el año 94 llegué a Calcuta y dije, papá, me quedo acá y no voy a hacer el posgrado, me decía, bueno, has decidido por el conocimiento empírico de la condición humana. Yo creo que vos te dedicaste al teórico y al empírico y hacemos un buen equipo. A mí me emocionó mucho el de Vitalik. El de Vitalik te vi llorar, te vi emocionarte, te vi sacar pecho por Argentina, te vi traerlo a Vitalik, te vi en el estudio de Portland diciendo que puedo llevar a Vitalik a Argentina, ¿no? ¿Te acordás los días previos al viaje a Buenos Aires, que sabíamos que Vitalik venía? Y estábamos, yo me acuerdo el ataque de nervios de la situación. Me acuerdo de que estábamos comentando antes de viajar a Buenos Aires. Primero, si Vitalik era realmente el que me estaba chateando en Telegram. ¿No? Hasta que no llegamos a la casa a buscarlo y salió efectivamente él. En algún momento se me cruzó la posibilidad. Ojo que en Telegram hay mucha cuenta trucha. Pero sí, creo que coincido con esa elección del programa de Vitalik, que estuvo aquí, fue un día histórico, francamente, y además dejó un legado interesante y una vocación por cripto más que interesante. Y ahora estamos en una época donde Ethereum ha logrado reducir en un 99% sus emisiones. Se ha festejado mucho en Bogotá el Merge, el evento criptográfico del año, donde se pasó de Proof of Work a Proof of Stake. Entonces creo que también una de las cosas que en este día, que es el Día del Medio Ambiente y que estamos hablando de estos temas, una de las cosas que es importante pensar cuando construimos y elegimos estas tecnologías es que muchas veces estas tecnologías vienen con narrativas, vienen con formas de ver el mundo que tratan de introducir información y también de introducir desinformación. Algo que se lo escuché a Vitalik en la semana de DevCon es que de repente si miramos cómo algunos proyectos criptográficos justifican el Proof of Work, es muy parecido a cómo Philip Morris trataba de justificar fumar tabaco. Es evidente, decía Vitalik, que reducir el uso de energía para lograr un mismo objetivo va a ser más beneficioso y va a dejar más recursos a disposición para quienes necesitan esa energía para otra cosa. Pero bueno, es justamente lo peligroso y lo sutil de las narrativas, y creo que este es un buen pase para justamente que nos introduzcamos, ¿no?, a nuestro invitado. Sí, antes de que entre Máximo, que nos va a contar muchas cosas de sustentabilidad y cripto, me gustaría hacer un repaso así a lo rápido, a lo loco, Dale. sobre los 37 capítulos que hemos hecho, que he aprendido y disfrutado mucho. También gracias por todos vuestros mensajes. No pasa un día sin que en Twitter, sin que en Instagram reciba un mensaje. Preguntale a Santi, sí, ya le pregunto. A mí muchas preguntas para Hernán también. Muchas preguntas. Teníamos Cripto para un mundo mejor, que cuando hablaste de Luby, de Proof of Humanity, hablamos de la guerra de Ucrania, hice la gran predicción de que no iba a haber guerra en Ucrania, ahí me lucí, para eso me pasé 20 años yendo a la guerra, pero sí que predije al día siguiente en Twitter, y me cayeron muchas hostias, que Ucrania iba a ganar. Así que bueno, fui pro quo ahí. Después el Papa Francisco y sus NFT, que estuviste ahí en el Vaticano, que también fue muy divertido y que ahora van a salir los NFTs con sus encíclicas, Elon Musk y el optimismo y la risa como elemento de... El sentido del humor, ¿no? Qué gran señal de inteligencia
es el sentido del humor. En las grandes habilidades del siglo XXI, que me parece que fue un capítulo muy bueno, es también qué hace falta en el siglo XXI para triunfar, ¿no? ¿Qué le dirías a tus hijos en este mundo donde la inteligencia artificial es otra de las grandes amenazas, ¿no? Van a quedar cientos de millones de personas sin trabajo, los camiones que se conducen solos. Hace poco estuve en Holanda viendo granjas verticales manejadas por inteligencia artificial y yo le decía al dueño de esa empresa, digo, ¿y qué va a pasar con los millones de agricultores? Y me puso cara de, bueno, se quedarán en la calle, ¿no? Y tuvimos un capítulo que es muy interesante sobre qué elementos o qué rasgos tiene que tener una persona para en el siglo XXI triunfar. Uno de ellos era la capacidad de los memes, de la risa. Otro era tu network effect, tu capacidad de influir en una comunidad. Otro era tu capacidad también de ser un buen storyteller. Digamos, ese capítulo me parece muy importante para la gente joven que va a vivir en un mundo donde la inteligencia artificial va a tener un rol protagónico y va a mandar muchísimo en nuestras vidas, ¿no? Lo único que no va a tener la inteligencia artificial es capacidad de empatía. Capacidad de, ¿no? Todas estas habilidades blandas, el storytelling, la memética, el humor como proxy para entender que justamente una persona está obrando no solamente con su inteligencia, sino con sus ganas de hacer sentir bien al otro. Y en ese mundo hacia el que vamos tan robotizado, tan frío, tan transaccional, yo creo que es una de las cosas que aprendí en la vida, habiendo vivido en los Estados Unidos y después. Siempre digo que sobre mi última etapa en Nueva York me sentía como en ese capítulo de Los Simpsons donde Bart le vende el alma a Milhouse y Bart la quiere recuperar y no puede. Y llegué a Madrid y me encontré con una cultura más latina y más de... Te fuiste al Tony 2, decir la verdad. Te fuiste. El Tony 2 es el peor antro de Madrid, se quedó cantando canciones de Peral hasta las 6 de la mañana en un piano y eso es lo que tiene Madrid de vuelve el alma al maravilloso. cuerpo en Madrid. En Madrid me volvió el alma al cuerpo y creo que esa virtud mucho más humana y mucho más sensible en este mundo que se avecina tan robótico y tan automatizado es una virtud extraordinaria y tal vez una virtud sobre la cual tenemos que realmente construir una cultura que ayuda a preservarla. Otro Criptoestados fue otro capítulo, el 25 de estos 37 que hemos hecho, que el señor Lex Fridman nos ha rodado la idea. ¿Vos viste cuántas horas de entrevista le dio a Balagis? Balagis, para los que no escucharon el capítulo, es un hombre que ha hecho un libro soñando un futuro que sean criptoestados. En vez de estados normales, que cada ciudad, las ciudades estados medievales, pero todo gestionado por cripto, un poco lo que está tratando de hacer Miami. Es una buena idea para Buenos Aires. Una criptociudad. No, yo lo he visto mucho en África esto. Escucha, antes de que pasemos a Máximo, ahora dame un minuto más. África, yo he pasado buena parte de mi vida en África. África se saltó un estadio, no tenía centrales nucleares ni tenía presas eléctricas, paneles solares, no tenía teléfonos fijos, teléfonos móviles, no tenía bancos. Ya en el año 2004, me recuerdo, en Nairobi usaban lo que es M-Pesa, que era una forma de pago por teléfono. En el año 2004, M-Pesa, viene el suajili, es una mezcla del árabe, del hindi, paisa, mi dinero, M-Pesa. Es de eso en suajili quiere decir. Y ya se saltaban a los bancos. Entonces, ya en África, en el año 2004, había esa revolución de, bueno, lo legacy no nos importa. ¿Qué es lo nuevo? Paneles solares, teléfonos móviles, no hay bancos, usamos los teléfonos como bancos. Recuerdo a un taxista que me equivoqué al pagarle y se lo mandé a otro señor que le digo, ¿me puede volver mis $20? Me dice, me lo mandó Dios. Le digo, no, se lo mandé yo y devuélvamelo ya, pues si lo encuentro rompo la cara. Pero no importa. Él decía que era un regalo de Dios. Bueno, me sentí Dios, pero... Esa es la posibilidad de la tecnología. A veces nos permite a los países que estamos más atrás dar un salto, un great leap forward y saltar al futuro. Yo creo que Corea del Sur es un gran ejemplo, ¿no? De también que otro país puntero en cripto, el capítulo de Luna. Salió una foto de Don Kwon en Portugal. Dio una entrevista, apareció en el programa de Laura Shin. ¿En serio? Sí. Es el creador de Luna, que sabéis que fue el que este año... Si quieren ver un genio de dar evasivas a preguntas muy directas, la entrevista de Do Kwon a Laura Shin es casi como Neo de Matrix esquivando las balas. ¿Está usted en la fuga? Bueno, yo creo que la situación de que yo no diga dónde estoy parado no tiene necesariamente que ver con que estoy en fuga. Do Kwon, ¿dónde estás? Está en Portugal. Salió una foto ayer que está en Portugal, que se mueve por Europa en tren. Don Kwon es el inventor de Luna. Eso que Santi yo les preguntaba, ahí también las cosas buenas de por qué no te habré hecho caso, también nuestros consejos no financieros.
Hablamos de Celsius, de que se iba a la mierda. Este señor, cuando yo le decía en diciembre del año pasado, le decía, mirá Luna cómo está creciendo. Y uno decía, Luna, y siempre me miraba con cara escéptica, ¿no? Y decía, es tan fácil. Un token de Terra y un algorítmico, le parecía tan fácil que veía que había trampa. Y de hecho hubo trampa, y de hecho se perdieron $40.000 millones en una de las crisis más grandes que ha tenido el ecosistema. Algo que ayuda. Y es algo que da el programa también, ¿no? Esa data, esa alfa que os tira a Santi, ¿no? En esta industria, qué sé yo, uno tampoco tiene la bola de cristal, pero en esta industria, al ser extremadamente volátil, extremadamente riesgosa, no es mala idea también adoptar ciertas posturas muy escépticas cuando aparecen nuevas tecnologías. Hay algo que lo hemos repetido muchas veces en el programa, el famoso Lindy Effect, que mientras más tiempo pasa sin que un sistema se derrumbe, menos probable es que ese sistema se derrumbe. Cosas como Bitcoin, que ya tienen 10 años operando, o como Ethereum, que tiene 8 años operando, claramente acumula Lindy. Y al acumular Lindy, es probable que nuestros activos y las cosas que usamos estén más seguras en esos lugares que en lugares que de repente, sorpresivamente, llegan a valuaciones estratosféricas y tienen cero recorrido en la industria. Entonces, eso creo que ayuda muchas veces a tomar... Creo que no es sano tampoco ir al extremo de eso que es el maximalismo, donde es una cosa y nada más, y eso se vuelve potencialmente como una forma de pensar totalitaria y absolutista. Y acá creo que es importante en la tecnología siempre estar abierto a la innovación y a la experimentación y jugar con el riesgo que eso amerita. Es decir, si vas a meterte en algo nuevo, métete con poquito para aprender de qué se trata. No hay mejor forma de entender la tecnología que usándola más que leyendo los artículos, sino experimentándola de forma directa, pero siempre midiendo el riesgo. Y bueno, son cosas que las hemos ido cubriendo en este recorrido. Inclusive, voy a recibir a nuestro invitado, pero inclusive has sido capaz, en tu brillantez habitual, de explicar Zero Knowledge Proof, las pruebas de cero conocimiento. En ese capítulo 34 me salían humo por los oídos, porque no entendía nada. Explicar a la gente lo que es Zero Knowledge Proof. ¿Querés que explique Zero Knowledge Proof en 5 segundos? Básicamente, mientras esperamos nuestro invitado, es esto, como está el invitado pero no lo pueden ver, no saben quién es. Pero bueno, la verdad que muchas gracias a todos por venir el día de hoy. Aquí está Mauro, nuestro cronista estrella. Mauro que es el tercer columnista siempre, se ha ido uniendo en los últimos programas. Ponelo acá, Mauro, así. Acomodemos el living. Esto es televisión verdad, señoras y señores. Esto es televisión verdad. Máximo, gracias por venir. Máximo trabaja en EcoHouse. Ahí funciona. Es un gran defensor del medio ambiente. Tenemos aquí su libro, Apuntes de un ambientalista. Atención. Tenemos un podcast pendiente en Podland con vos y con un niño que lo explica de maravillas, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa que estamos perdiendo esta guerra contra nosotros mismos? Porque yo me fui en el 94 a Argentina, me hice a América Latina, de ahí salté a Asia, me quedé 5 años en Asia. Y he visto, como viajo todas las semanas, cómo el planeta se ha destruido. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Y cómo lo revertimos? Sé que son preguntas difíciles, pero bueno, Santi me las responde todas. Resolvenos este quilombo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, un placer estar acá. Mil gracias por invitarnos, en serio. Sabemos que este tema es crucial, quizás uno de los desafíos más grandes de la humanidad desde que tenemos registros. Nunca fuimos 8.000 millones de seres humanos que nos tenemos que poner de acuerdo de alguna manera para hacer una transformación tan grande y en tan poco tiempo para reducir o disminuir las consecuencias. Ya que estamos, disculpen un segundo, quisiera mandarle un saludo a la familia de Antonio Helio Brailovsky, un gran ambientalista que falleció esta semana, y nosotros como movimientos de juventud nos paramos en los hombros de gigantes como él. Había una famosa carta de Newton a Hooke. Hooke es uno de los padres de la ciencia también, de la Royal Society de Inglaterra, que decía, vi más lejos porque me paré en los hombros de gigante, ¿no? La humildad de Newton. Y sucede eso en la ciencia todo el tiempo, en la tecnología. Si existe un Ethereum, probablemente es porque alguien vino antes, hizo un Bitcoin, y alguien antes la criptografía,
y alguien antes la computación y así, etcétera. Siempre etcétera, nos paramos en los hombros de gigantes. Ahí va. Así que, bueno, agradecerle a esta gran persona que nos inspiró a tantos jóvenes. Estamos en una situación muy complicada. Hace 3 semanas me junté con el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que viene y nació y vivió toda su vida en las Islas Maldivas. Y me sorprende porque a veces vemos esas posiciones y decimos, bueno, dudamos de todo, ¿vieron? ¿Qué estarán haciendo estas personas con tanto poder o no? Y se puso a llorar, nos contó a 3 jóvenes que tiene 90 meses le da la ciencia para que su casa, su isla, su país, su cultura no se quede bajo el agua. Así de simple. En meses me lo dijo. Tengo 90 meses porque vamos a pasar el punto de no retorno. Todas las cuentas dan a que las emisiones, lamentablemente, no las vamos a reducir como quisiéramos y la temperatura promedio global va a aumentar más de 1.5 grados. De hecho, ya hablan que estamos encaminados a los 2 grados. Y eso va a tener consecuencias. Para creyentes y no creyentes es lo que está sucediendo. O sea, se ve todos los días en territorio. Así que, no, perdón si estoy hablando mucho, pero era para hacer una intro de que estamos en un momento complicado. Sos la persona más autorizada para contar. Yo lo veo, como dice mi padre, soy más empírico, lo he visto en cada viaje, he visto las montañas de plástico, de basura que llegaron a la India. Por antes en la India vos comías y te daban todo en un plátano, y era la cultura del plátano, que era lo que envolvía las cosas, y de pronto llegó el plástico y está todo, es un mar de plástico el mundo, ¿no? ¿Por dónde empezamos a solucionar todo esto? ¿Por dónde, y qué rol puede tener la tecnología, de la que también habla Santi, y cuál es partícipe y unos líderes en Argentina, para solucionarlo? ¿Cómo ves esta comunión entre ambos mundos? Nosotros no sé bien cómo definirnos, como personas que queremos un mundo mejor, entre algunos movimientos, hace ya varios años que pusimos en la mesa el debate de los usos de la tecnología y, como siempre, tiene su lado bueno y su lado malo. La tecnología depende de cómo la utilicemos. Hace varios años quizás las redes sociales eran un lugar más que nada de ego y hoy podemos ver que fue mutando y hay permanentemente contenidos ligados a todos los objetivos de desarrollo sostenible, erradicar la pobreza, ponerle fin al hambre, etcétera. Y de ahí hasta los ambientales. Hoy una persona en África agarra un celular, filma un videito, un basural a cielo abierto, quizás es un nene, una nena de 14 años y tiene 500.000 reproducciones. Antes teníamos que mover cielo y tierra para poder estar en algún medio de comunicación o en National Geographic. O sea que en ese sentido la tecnología fue una de las herramientas que utilizamos las nuevas generaciones para poner los temas socioambientales en agenda. Y no quepa ni una duda que es una de las 3, 4 principales causas por las cuales hoy el tema está donde está. Entonces, si me preguntan, ¿la tecnología va en favor de lo que estamos queriendo construir? Sí. Ahora, tenemos que tener muchísimo cuidado. Es por eso que hace ya 2 años nos preguntamos, en base al principio precautorio del derecho ambiental, es uno de los grandes principios que se ponen en las leyes generales del ambiente, y dice que cualquier actividad o producto que estamos por lanzar masivamente, por lo menos masivamente, deberíamos analizar las consecuencias antes de hacerlo. Las consecuencias sociales, ambientales y económicas. Por eso existe lo que se llama evaluación de impacto ambiental, que es una ley que estamos predicando bastante acá en Argentina, que incluye la evaluación estratégica ambiental, que es también para políticas públicas. Imaginémonos que cada vez que vamos a pensar una ley, hacemos un análisis interdisciplinario como corresponde, participativo, conciencia detrás, para pensar un poco las consecuencias que va a tener, no a un año para atajar un penal o arreglar las cosas con alambre, sino a 5, a 10, a 15
a 20. Y en base a este principio pusimos bajo la lupa la tecnología blockchain. ¿Por qué? Porque estaba creciendo exponencialmente, sobre todo en la pandemia, vimos ese crecimiento, ¿vieron? Como que fue boom. Sí, fue un salto cuántico la pandemia. Fue una locura, hasta mi mamá estaba preguntando sobre... Sobre todo en Argentina, como sobre con energía subsidiada. Claro. Bueno, en el podcast lo hablan un montón, países como Argentina entendemos por qué también nos metemos en estas economías alternativas, por el historial que tenemos y por la situación que sigue siendo la misma, aunque cambien los jugadores estructuralmente, sin tirarle la pelota a ningún partido político. Entonces pusimos bajo la lupa a la tecnología blockchain haciéndonos las preguntas primordiales. ¿Estamos cometiendo el mismo error que muchas veces antes? De masivamente insertarnos a utilizar alguna tecnología o algo que pensamos que está buenísimo y después sufrimos las consecuencias. Esa es la pregunta que nos hicimos. ¿Cuáles son los unknown unknowns? Las cosas que no sabemos que no sabemos. Eso es una cosa que no es fácil de decodificar, precisamente por lo oculto del concepto. Yo creo que hay algunas iniciativas en el ámbito tecnológico, me viene a la cabeza, hay una tendencia muy grande en el ecosistema cripto de pensar finanzas regenerativas. Todo lo que tenga que ver con sistemas económicos donde el juego no sea un juego de sillas musicales, donde se apaga la música y el que no tiene la silla quedó afuera del juego y quedó marginado, sino realmente poder pensar sistemas donde el cuidado de la casa común, el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la vida humana esté garantizado siempre. Eso es la filosofía de pensar finanzas regenerativas es una tendencia muy importante, la hemos cubierto en algunos programas del podcast, y me viene a la cabeza un ejemplo que es Manu Araoz y varios de los chicos que son cofundadores. Manu Araoz es cofundador de Open Zeppelin, de las principales auditoras de smart contracts del mundo, una empresa argentina para estar muy orgulloso, y de Decentraland, como si Manu no tuviera mucho tiempo en su vida, es uno de los coautores del paper original de Decentraland, y él ahora tiene un proyecto que se llama Rewilder.xyz, por si alguno lo quiere ver, que son NFTs que tratan de financiar zonas para poder generar reforestación y poder cuidar. Y están comprando unos terrenos en Uruguay como para poder dar primeros pasos ahí, y realmente lo que logra la tecnología blockchain es coordinación social, coordinación económica, pero también es esto importante de darnos cuenta que esa coordinación está al servicio ¿de qué? Está al servicio de que Wall Street siga acumulando por ventaja de conocimiento, asimetría de la información, más dinero que los demás, o es realmente apostar a que estos sistemas puedan contribuir o a generar incentivos para dejar un mundo mejor. Y creo que por eso es importante que a la hora de construir estos sistemas tengamos consideración por estas cosas y consideración por entender esos unknown unknowns, o al menos tener la certeza de que el efecto es neto positivo para el planeta y para la vida humana. Sí, quizás el cambio de paradigma pase cuando se entienda que ser verde y ser ecológico y tener empatía por otras especies es un gran negocio, ¿no? Quizás sea ahí el momento de inflexión de que la humanidad diga, bueno, como solo nos movemos por incentivos económicos, parece, aunque hay gente como Yvon Chouinard, el creador de Patagonia, que era una empresa muy distinta, ¿no? Que ganó miles de millones, pero él decía, no, buscamos lo justo, reciclemos, no gastemos. Tiene un libro maravilloso que os invito a leer, que es Let My People Go Surfing, que entendió al mundo de la empresa de otra manera. Hubo gente que pensó out of the box, ¿no? Y quizás el momento en el que haya incentivos económicos y la red de bloques lo puede dar, empecemos a cuidar otras especies y a verlas como iguales, ¿no? Como nos sentimos con un derecho superior frente a otras especies, cuando en realidad somos todos lo mismo y estamos todos en el mismo barco, ¿no? Yo creo que dentro de 50 años, si pienso en Salva, en mi sobrino, con quien he estado ayer, el hijo de mi hermano Fede, que lo amo, pienso en Salva y digo, estos niños dentro de 30 años harán unos juicios de Nuremberg a todos los que nos están gobernando ahora y no están cumpliendo, porque la primera gran reunión de la humanidad fue en el 91, ¿no? En Río de Janeiro. Esto lo sabemos hace 30 años, 31 años. ¿Por qué no hemos hecho nada
concreto. Yo creo que en un momento, habrá un momento, bueno, será por incentivo económico a través de blockchain, será por tal, pero el paradigma tiene que cambiar. No podemos seguir creciendo y que el único objetivo sea crecer, crecer y crecer, devastando todo, autodestruyéndonos. Tiene que haber otro paradigma como sociedad, ¿no? The Guardian, que es un periódico yo creo que está haciendo la mejor información, estabas hablando de la información, ¿no? Os invito a leer The Guardian de lo que es medio ambiente. Salió un artículo otro día que por Inglaterra pasaron en los últimos 2 años 35.000 vuelos vacíos, con lo que más contamina es la aviación, por supuesto. Y solo para mantener los slots, y ese paradigma hay que cambiarlo de alguna manera, quizás a través de la red de bloques, quizás que esa información de los slots no tenga que ir el avión ahí para no perder el slot y tenga que pasar 35.000 vuelos por encima de Inglaterra sin pasajeros, que es demencial, ¿no? Hemos creado un sistema muy demencial, muy autodestructivo, donde el rédito está por encima del individuo, donde las fronteras nos dividen y no nos permiten vernos y las banderas como una misma humanidad perdida en ese balón azul que decía Carl Sagan, ¿no? Y tenemos que repensarnos, y eso es lo que también tiene interesante esta tecnología Web3, ¿no? Que te permite soñar con un mundo donde uno de India, uno de China, uno de Botswana pueda acceder a un crédito financiero, de ahí poner tal, podamos comunicarnos sin necesidad de viajar, te permite soñar todas estas respuestas a todos estos problemas, ¿no? Más allá del consumo que tiene Bitcoin, que sí que es algo que ahora Ethereum no tiene, afortunadamente. ¿Y cuánto había bajado? ¿Era un 3% del consumo de electricidad de Merge? Era 0,2. 0,2. 3% no sé, debe ser como 5 países, pero... Bueno, ahora Bitcoin consume lo mismo que Argentina, ¿no? A nivel de electricidad. O más. Va a llegar muy pronto va a llegar ese titular. De acá a 5 años lo vamos a ver. Bitcoin siendo la entidad que más energía consume del mundo. Ya está a niveles de Argentina, que Argentina debe ser, no sé, top 50 o top 100 seguro, pero va a ser un día la entidad que más energía consume del mundo. Ahí quiero ver los bitcoiners, a ver cómo se defienden. Sí, no, esa barrera termodinámica que tiene, que lo sirve como un valor seguro, al mismo tiempo es su talón de Aquiles, ¿no? Porque no puede ser que para tener una especie de oro digital se consuma tanta energía, y ahí vamos a lo que hablaba antes del incentivo económico. El afán de los mineros de ganar más dinero hace que vayan a energías alternativas. Pero esas energías alternativas se podrían utilizar para darle luz, hablando de El Salvador, que es un first adopter de Bitcoin como moneda nacional con el dólar, podrían ir a dar luz a la gente que vive en las villas, más que al Bitcoin, ¿no? Digamos, ¿cuál es la prioridad? En el sentido, ¿qué pensás de todo esto? Que te lanzamos. Sí, nosotros estamos en 2 semanas yendo a la conferencia de las partes. Para las personas que no saben, la conferencia de las partes de cambio climático es el evento global anual más importante sobre este tema, donde las autoridades, estoy haciendo comillas porque después quizás no se ven las comillas en el podcast, globales se juntan para intentar amortiguar, mitigar, adaptarnos a esta crisis climática. Y estaría bueno aclarar que cuando hablamos de crisis climática y ecológica, estamos hablando de economía, estamos hablando de sociedad, no estamos hablando de unos locos, unas locas ambientalistas que están por allá. Estamos hablando de blockchain, estamos hablando de Bitcoin, estamos hablando de gobernanza, estamos hablando de política. Es por eso que nosotros, cuando empezamos a escuchar sobre esta tecnología y que crecía tan rápido, y siempre nos llegaban los videitos de los beneficios, ¿vieron? Descentralización, trazabilidad y demás, lo primero que dijimos, encontramos... el maná. Claro, encontramos el maná. Eso está en todos lados y, por supuesto, probablemente muchas de las personas que estamos acá presentes y escuchamos el podcast lo conocemos, que es la razón por la cual apostamos a esto. Pero acordémonos que hay un costo-beneficio dentro de lo que hacemos y muy, muy grande. Si estamos hablando de Bitcoin solamente, hay un estudio que se publicó justamente en la revista Nature, que es una revista bastante importante, que dice que si seguimos con el consumo y el crecimiento actual de la incorporación de Bitcoin en nuestra vida cotidiana, en 22 años, solo por el consumo de Bitcoin, estaríamos pasando los 2 grados de temperatura de promedio global. Si llega a crecer importantemente,
en menos de 10 años estamos pasando los 2 grados. Si pasamos los 2 grados, para que comprendamos qué significa y cómo nos podría llegar a afectar, más del 50% de los glaciares del mundo desaparecerían. O sea, ríos, olvidémonos. Mucha agua en poco tiempo, inundaciones por todos lados porque cambiaría el clima. Y poca agua en mucho tiempo, sequía por todos lados. Solo pasando los 2 grados de temperatura, 90% de los arrecifes de coral desaparecerían del mundo, de todo el océano. Cuando vemos así el pale blue dot, el punto azul, 90% desaparecería, que alberga más del 50% de la biodiversidad marina. O sea, no estamos hablando de un chiste, no es que nos metemos en esto porque estamos aburridos. Nos metemos en esto porque es, como dijimos al principio, uno de los desafíos más grandes de la historia de la humanidad. Entonces, blockchain, ¿puede ayudar? Sí, un montón. Pero también debemos considerar los problemas que atraen las aplicaciones de blockchain. Si vamos a Bitcoin, hablamos siempre de energía, pero ¿qué pasa si hablamos de residuos? Hace un rato mencionaste el tema de los plásticos, que es uno de los problemas más graves que tenemos a nivel de contaminación, y ni hablar de pérdida de biodiversidad, y ni hablar de los propios seres humanos. Hay páginas web de instituciones importantes globales de salud que ya te tiran la lista de los peces, que podés comer o no por la contaminación que tienen adentro. Esto ya está sucediendo. Y es público. Entonces, hoy en día, la cantidad de residuos que se generan por minar, voy a hablar de Bitcoin porque sigue con el Proof of Work. El Proof of Work ha quedado en manos de Bitcoin. Es una complicación enorme. Nosotros podemos hablar de pros y cons, vamos a ir a los pros. Y hay un montón de pros, sobre todo en el mercado voluntario de carbono, que es algo que tenemos que empezar a participar como individuos urgentemente. Pero no podemos dejar de lado que ante esta urgencia, estos números que tenemos, ¿cuál es el costo-beneficio? Bueno, ¿seguimos con Bitcoin a todo trapo? Si ya sabemos que si no cambia a un proof of stake o se llega a un consenso para cambiar de alguna manera, o ahora escuché el useful work, ¿no? O sea, que cambie de alguna manera, vamos a estar en problemas y bastante grandes. Hoy Bitcoin genera una cantidad de residuos por el desgaste de las máquinas para el minado equivalente anual a los residuos que generan países como Países Bajos, justamente, el ex Holanda. Ya no se dice más Holanda, ¿viste? Claro, es Netherlands. ya no existe más Netherlands, es Países Bajos. Eso se genera porque la vida útil de la maquinaria necesaria para minar tiene un promedio aproximado de 1.5 años. Imaginémonos, son 200 gramos se generan por transacción de Bitcoin. 200 gramos es casi un iPhone de los últimos, eso que tenemos en la mano. Por transacción, 200 gramos estamos generando de residuo electrónico, de los cuales solo se reciclan a nivel mundial, solo el 15%, si agarramos las mejores estadísticas, y hay que ver si realmente se reciclan. Y ahora vamos a ir a algo más divertido. Toda nuestra economía actual se basa en recursos no renovables. Si saco de mi bolsillo este teléfono, prácticamente casi todo lo que está acá viene de recursos que no se vuelven a regenerar. Desde el plástico, que viene del petróleo, hasta esto tiene pedacitos de oro. Tiene muchos minerales que no los podemos regenerar nosotros en corto tiempo. Entonces, si toda nuestra economía se está basando en recursos que se terminan, por definición, no hay más, ¿cómo no vamos a ponernos a pensar urgente qué hacemos con esto? Hace una semana me junté con el equipo de sostenibilidad global de Samsung. Samsung es una de las empresas de tecnología más grandes del mundo. Y el jefe de sostenibilidad nos miró a la cara y nos dijo, aunque no lo creas, es lo único que estamos pensando 24/7. Porque de acá a 30 años no vamos a tener más los productos que necesitamos para desarrollar estos celulares. Así que si nuestro departamento de marketing, de mercado, de lo que sea, no está pensando cómo vamos a hacer en 30 años para seguir existiendo, entonces, si volvemos al tema de la blockchain,
que vamos a presentar en la COP el informe Blockchain para la Sostenibilidad. En muy pocas palabras, porque nos queda tiempo, el resumen, se los tiro, después lo van a poder buscar en las redes de Ecohouse de acá a 2 semanas. Es muy interesante el informe porque es como desde dónde empezamos, la base. Analizamos el tema de los residuos, analizamos el tema de la energía, pero al mismo tiempo ponemos casos de éxito como el que contó Santi, que conocemos decenas de proyectos que están yendo en esa dirección para incorporar en la economía los servicios ecosistémicos, que es el próximo gran paso que necesitamos. Incorporar en la economía la trazabilidad, la transparencia que nos puede otorgar la blockchain, hasta en políticas públicas. En Latinoamérica tenemos el Acuerdo de Escazú, se acaba de sancionar, el primer acuerdo ambiental de la historia de Latinoamérica. De título el acuerdo es acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia. En base a blockchain, ¿puede aportar a esa política pública? Todo. Muchachos, Un aplauso para Máximo. un aplauso para Máximo. Les propongo ahora... Gracias por venir, Máximo. Ahí va nuestro fiel asistente, Mauro Ordóñez. Venga, que se quede Mauro un Sí, rato. sí, Siéntate, sí, Mauro, siéntate. quedémonos. Vamos a aprovechar el hecho de que tenemos una audiencia, que están todos ustedes aquí presentes, para terminar de cerrar el programa con una ronda de preguntas y respuestas. A ver, ¿quién es el primer valiente que se anima a levantar la mano? Acá tenemos una... ¿Qué tal? Hola. Acá tenemos una... Nos han pasado muchas preguntas. Ya Muy bien, acá. muy bien. Tenemos preguntas ya anotadas. Sí, hice un... perdón, bueno, antes que nada, gracias por hacer las preguntas a todos. Tuve que hacer una especie de resumen de temáticas que ya están acá incluidas. Está incluida dónde está la remera de Sobol, pero bueno. Sí. Me encanta que somos un programa de tecnología y viene un papelito escrito. Es A una ver, gran contradicción. Yo soy muy analógico en general. Sí, antes de que arranques, Proof of Attendance, que es la prueba El POAP. de asistencia. Tiene palabra secreta, déjenme buscarla de vuelta. Gracias a Valen. Así no me equivoco. Valen, que nos ha dado una mano enorme con esto del POAP. Ahí lo aplauden, tenemos fans de Valen, un grande. Valen, Mission Board Member de Proof of Humanity. La palabra secreta del POAP es Podland-World Tour. Para vos, Julín. Podland-World de mundo, Tour, ¿no? Como de turismo. Podland-Tour para los que quieran... Podland-World Tour para los que quieran obtener el POAP del evento de hoy. Déjame que traduzca, como hacemos siempre en el podcast. Proof of Attendance es lo que hacíamos cuando éramos chicos, íbamos al concierto de Metallica, en mi caso de Pantera, y te guardabas la entrada y lo ponías en un cuaderno para acordarte que fuiste. Ahora la tecnología blockchain permite que uno tenga registro de las cosas donde ha ido. Otro de los grandes proyectos argentinos que están impactando mundialmente POAP. Así Se habla que muchísimo en Europa de ello y bueno... ya invitaremos a Patricio Wortaler, que es uno de los grandes emprendedores argentinos Web3. Venga, arranca con tus papelitos tecnológicos. Decí que son, no sé... Son que post-its. son un iPad. Mira, la primera, que es también un conjunto de varias preguntas, es dirigida a Santi, es ¿cómo llevar cripto a la gente que no conoce o quiere insertarse en el sector? ¿Qué le recomendás a esa persona que hoy está en un trabajo tradicional y quiere meterse en el sector? Y otra más técnica es ¿qué lenguaje recomendás para incursionar sobre la programación? Primero que escuchen el podcast. Primero, bueno, el podcast, hablando en serio, la verdad es que una de las cosas que a mí más me preocupaba querer hacer como alguien que es entusiasta y le gusta mucho compartir, enseñar y descubrir esta tecnología es el tema de la educación. Cómo nos educamos sobre estos temas, cómo nos educamos a escala, cómo podemos lograr entre todos lograr formas de aprendizaje a escala, es decir, replicable, reproducible y fácilmente accesible para que todos podamos despertar nuestra cabeza con estos temas. Y yo he recorrido un poquito el mundillo de la educación. Tengo un proyecto que se llama DAO.education, donde tratamos de hacer una pequeña escuela y una pequeña académica para enseñar una introducción a cripto. Pero lo que me he ido dando cuenta con el tiempo es que lo que realmente hace escalar el conocimiento son los medios de comunicación. Los medios de comunicación llegan a miles de personas, a millones de personas, y tenemos la fortuna que en Internet están naciendo nuevos medios, como el medio propiamente del podcast. Y una de las satisfacciones de hacer ¿Por qué no te habré hecho caso? Es que es justamente un pequeño y humilde lugar donde podemos ayudar a divulgar y a enseñar
donde cada uno lo puede escuchar en el momento que quiera, puede bajar la velocidad de reproducción del podcast a la mitad de velocidad si necesitan que hablemos más lento, o puede poner pausa y tomar nota o googlear. Creo que el podcast es un medio maravilloso para poder justamente amplificar la expansión de estas ideas. Y hay que entender que la cultura que tiene el mundo Web 3 o esta nueva Internet, que no es más que la evolución de la Internet de siempre, se puede acceder desde todo tipo de conocimientos. No es que necesariamente hay que ser programador o necesariamente hay que saber todos los vericuetos de cómo funciona una computadora. Creo que cada vez más lo que yo vengo notando en las DAOs donde participo, en los diferentes ecosistemas, en las diferentes comunidades, es que necesitamos toda clase de talentos. Que las DAOs, de hecho, no consisten solamente de lo que dicta una élite programadora, sino que cada vez más los usuarios se están parando en pie de igualdad a la hora de proponer ideas, a la hora de hacer valer proyectos, donde los proyectos necesitan... Hay DAOs como las de MakerDAO o las de Aave, que tienen presupuestos millonarios para hacer fiestas en el mundo. Y parece una frivolidad, pero la verdad es que estas fiestas, que son las grandes fiestas de las conferencias de Ethereum que se dan por las diferentes ciudades, son momentos que ayudan a reforzar el sentido de pertenencia de nuestras comunidades, a que ayudan a lograr que tengamos momentos de encuentro donde podamos construir vínculos humanos que van más allá de lo estrictamente intelectual. Y lo que me parece que es bueno recomendar a todos los que quieran introducirse en este mundo es que descubran qué proyecto les resuena, qué orden de ideas les resuena, y ver si hay alguna DAO, alguna comunidad, algún ecosistema en el mundo Web 3 en el que puedan sumarse a participar. Generalmente las puertas a la participación están abiertas en todos estos proyectos. Los proyectos necesitan desde gente que sepa de comunicación, gente que sepa de organización de eventos, de armar meetups. Las comunidades digitales generalmente se arman meetups en todas las ciudades del mundo. Gente que sepa poder hacer llegar el mensaje de una tecnología, poder traducirlo al lenguaje cotidiano de todos los días de todas las personas. Por lo cual mi recomendación es que se metan en las comunidades, en las DAOs, y que construyan vínculos en esas comunidades para entender qué cosa especial pueden llevarle a ese lugar desde su lugar de conocimiento profesional o de formación académica, o desde el lugar donde uno se sume. Respecto a los lenguajes, siempre en el mundo, como en todos los mundos, siempre hay dos caminos, siempre hay dos escuelas, siempre hay un Boca River. En el mundo de la programación, generalmente hay dos grandes lenguajes hoy en día que son herederos de los viejos lenguajes de otras épocas, que son en gran medida Python y JavaScript. Que no confundir con Java. Mucha gente piensa que Java y JavaScript son la misma cosa. No lo son. Java es una cosa más enterprise de la década del 90. JavaScript es con la que se hacen muchas de las aplicaciones web y móviles que usan todos los días. Y les diría que si quieren introducirse al fascinante mundo de tener esta bicicleta para la mente, este nuevo lenguaje que es la programación, si tienen inclinaciones más científicas, inclinaciones más de laboratorio, más de tal vez de inteligencia artificial, si les intriga el machine learning, la inteligencia artificial, el procesamiento de grandes volúmenes de datos y de tratar de entender cómo masticar esos datos a escala, tal vez ahí el mejor lenguaje o el más elegante es Python. Python es un lenguaje que usa mucho la comunidad científica, que se usa mucho en el ámbito del machine learning y la inteligencia artificial, que es un lenguaje de estética basic, en el sentido de que trata de leerse como uno lee una oración humana o trata de ser legible para el ser humano. Y la verdad que es un lenguaje que tiene una comunidad muy activa y muy interesante. La otra escuela son los lenguajes más formulaicos, al estilo C, como era en las viejas épocas, pero hoy en día tal vez JavaScript es el lenguaje principal con el cual se hacen servicios más comerciales, por lo cual si tienen una vocación más de búsqueda en el mundo profesional comercial de negocios, es decir, desarrollar modelos de negocios, hacer sitios web o experiencias web, Web 3, muchas de las cosas que se hacen con los sitios web o las dApps que se hacen para los smart contracts hechos en Web 3 se hacen con JavaScript.
JavaScript incluso también se usa para videojuegos, lo usa Netflix para su backend, para servir películas a millones de personas en todo el mundo. Se ha vuelto un lenguaje extremadamente robusto y que evolucionó sorpresivamente sin la expectativa de que fuera a consagrarse como el gran lenguaje que es hoy en día. JavaScript era un hack para meter dentro del HTML y hacer más divertidas las páginas estáticas en Internet en la década del 90. Y eso que arrancó como un pequeño glitch en el funcionamiento de las páginas web en la década del 90, empezó a evolucionar y a tomar control de todo el stack, por lo cual si hoy uno sabe programar JavaScript, vas a ver de base de datos, vas a ver de interfaces de usuario, hay diferentes librerías y subversiones de JavaScript como TypeScript o React, que son formas muy elegantes de programar. Así que quien quiera desarrollarse tal vez en el mundo más comercial de la computación, JavaScript es el lenguaje indicado. Y en el ecosistema de los smart contracts, tanto Python como JavaScript se traducen en algún punto, por ejemplo, en el mundo de Ethereum, en Viper, que es un lenguaje que es estilo Python para escribir contratos inteligentes, y Solidity, que es el lenguaje que se usa para hacer smart contracts, más con una sintaxis estilo JavaScript. Les voy a dar un dato. En el mundo hay, imaginamos o suponemos, casi 7.000 o 8.000 millones de personas. De esas 7.000, 8.000 millones de personas, 30 millones, nada más que 30 millones, son programadores. Y de esos 30 millones de programadores, nada más que 50.000 programan smart contracts y contratos inteligentes. Y hay un nivel de demanda por este talento, por este conocimiento, inusitado en el mundo. Es la razón por la cual las grandes empresas, las grandes software factories no paran de crecer. Y hace falta, necesitaríamos 10 veces más programadores en el mundo para poder abastecer los desafíos y la complejidad de sistemas que hay que construir para el mundo que se viene y para el mundo que necesita mayor inteligencia en el manejo de sus recursos. Así que no le teman a la programación, es simplemente un nuevo lenguaje. Yo lo pude aprender cuando tenía 10 años. Yo me llevaba matemática directo a marzo. Está mi madre acá. Recuerda muy bien, me ponía el profesor particular. Yo me estresaba todo el verano. Aprobé con 7 en cuarto año y creo que fue el mejor día de mi vida porque estaba con los huevos acá. Nunca fui una persona muy lúcida con los números, con la matemática. No tengo ningún talento especial, pero sí soy obsesivo y la programación creo que es lo único en mi vida que me ha dado alguna ventaja con respecto a mi generación, a mis colegas, en el sentido de que me abrió oportunidades por el mundo entero. Y aprender a programar se aprende con cualquier computadora, con cualquier teléfono, con cualquier dispositivo informático, lo podemos aprender. Es algo que estimula mucho la curiosidad, que despierta la imaginación de los chicos y que permite soñar. Yo cuando era chico quería hacer videojuegos y hoy me doy cuenta que con el mismo código que uno hace un videojuego hoy en día puede transformar y construir una moneda, un sistema de voto, un sistema de identidad, sistemas que pueden transformar a nuestra sociedad. Y es realmente un conocimiento muy accesible. Como todo, encerar, pulir, requiere práctica. Encerar, pulir y con la práctica se termina descubriendo que uno es capaz de mucho más de lo que se imaginaba. Así que yo siempre quiero subrayar mucho que esa es la alfabetización que necesitamos y Argentina tiene una generación muy valiosa de programadores que ojalá Dios quiera permita a medida que vaya madurando y creciendo transformar muchas cosas de nuestro país. Bueno, la segunda es también un conjunto y va más apuntado a lo que es Proof of Humanity. La primera y más esencial es cómo sumarse, cómo sumarse a participar, tanto como usuario o como la DAO. Después se tocó el temita más picante ahora, que creo que es qué pasaría con un fork en Proof of Humanity, que eso sería otra charla aparte, creo. Muy bien. Y el futuro del UBI. Si podés comprimir eso en una respuesta, está muy bien. O reservamos la sala de vuelta. Yo acabo de volver de DevCon y obviamente DevCon es un bombardeo de información que lleva varios días y muchas elucubraciones tratar de procesar y de digerir todo lo que está aconteciendo. Evidentemente, creo que hay una cosa que decía Edward Snowden, que es la identidad es la madre de todas las batallas. La única vulnerabilidad siendo explotada en todos los sistemas
es la identidad. ¿Cómo definimos la identidad en el ámbito digital? ¿Cómo definimos nuestros derechos humanos en el ámbito digital? Es algo muy importante. Y generalmente cuando algo es muy importante es porque se trata de un bien público, que todos podemos beneficiarnos de él, y al ser un bien público, naturalmente va a generar conflictos de interés, porque va a haber sectores o diferentes áreas o partes del ecosistema que van a tener objetivos que no necesariamente siempre van a ser compatibles. La idea de un fork que se discute en Proof of Humanity y se ha discutido en todos los protocolos que creo que han ganado cierto grado de relevancia. Bitcoin tuvo forks, Ethereum tuvo forks, y cuando ocurrieron esos forks, fueron momentos muy ebullicientes dentro de esas comunidades como para entender si ese fork tenía sentido o no tenía sentido. En el caso de Ethereum, el fork terminó ganándole a la cadena original, que de hecho la cadena original de Ethereum, que sigue existiendo y sigue siendo Proof of Work, se llama Ethereum Classic. Y el fork hizo una reversión de lo que ocurrió con el hack de la DAO, el famoso hack de la DAO, que fue uno de los primeros problemas de escala que se encontró, de escala económica muy grande, que se encontró con contratos inteligentes. En el caso de Bitcoin, la cadena original se mantuvo por sobre los forks como Bitcoin Cash o cosas medio esotéricas como Bitcoin Satoshi's Vision y cosas Bitcoin Gold. Yo recuerdo 2017 y 2018 había forks de Bitcoin de todos los colores. Cuando ocurre un debate sobre un fork, yo lo que interpreto por lo general es que justamente hay un debate de una comunidad a la que esto le importa mucho y que tiene diferencias de visión que son naturales que ocurran en ecosistemas humanos, pero es evidente que esto importa y que tiene growing pains, como se dice en inglés, penurias de crecimiento que son naturales a un ecosistema, una comunidad que también está creciendo y sumando gente. Yo creo que la respuesta de si hay fork o no hay fork en Proof of Humanity es una respuesta que la tiene la comunidad, no la tengo yo. Yo lo único que trato de hacer siempre es tratar de representar sobre todo al sector de la comunidad que, como me dijo una vez mi amigo Adrián Paenza, en política siempre ponete del lado del más débil. Y creo que en Proof of Humanity, al ser una democracia, mal o bien, estamos logrando un lugar de debate donde los usuarios estamos parados en pie de igualdad con los desarrolladores. Que, ojo, yo soy desarrollador y soy consciente que los desarrolladores corremos con una ventaja que nos puede ayudar a convertirnos evidentemente en una nueva élite, en una nueva burguesía, en una nueva clase dominante. Por eso, luchar y bregar por construir sistemas democráticos donde no se formen necesariamente nuevas élites que reproduzcan vicios viejos en un mundo nuevo, me parece que es fundamental. No tengo la respuesta, siempre digo, no tengo una postura firme sobre si hay que forkear o no hay que forkear. Si podría ser un tipo de futurología sobre Proof of Humanity, es que vamos hacia un mundo donde evidentemente si queremos llegar a miles de millones de personas, vamos a tener múltiples formas de hacer human attestations, de hacer Proof of Humanity. No va a haber una sola forma de hacer Proof of Humanity. Por dar un ejemplo nomás, si hoy Proof of Humanity se usara en ciertas zonas rurales de la India, donde a las mujeres que muestran su cara corren peligro de vida por hacer eso, claramente hoy, por cómo está hecho el protocolo, no estamos logrando poder incluir a esas personas, a esos humanos. Y eso es un problema de cómo el diseño tecnológico se choca con las prácticas culturales. Más allá de juzgar si uno está de acuerdo o no con esas prácticas, es parte de la realidad con la que hay que lidiar si realmente queremos pensar sistemas que lleguen a toda la humanidad. Entonces, me parece que vamos a ver un mundo donde va a haber múltiples formas de hacer Proof of Humanity, no solamente una sola. Y en DevCon he visto protocolos, hay un protocolo que se llama Passport, hecho por la gente de Gitcoin, que van a funcionar como agregadores de diferentes human attestations y van a tener mercados donde hay diferentes algoritmos que hacen scoring sobre las diferentes attestations. Entonces, si un banco requiere cierto grado de garantía de que es realmente un ser humano el que está atrás, se puede usar un algoritmo determinado que mide los Proof of Humanity de una manera, o las diferentes formas de Human Attestation, o otros sistemas que priorizarán más la privacidad, otros que priorizarán más diferentes atributos.
Pero me parece que va a haber, si queremos realmente pensar que en este ecosistema tenemos que llegar a miles de millones de personas, una sola solución no va a ser suficiente. Y el UBI es un proyecto increíble. Obviamente, cuando uno construye tecnología, parte muchas veces desde ciertas situaciones hipotéticas, ¿no? La teoría del ingreso básico universal como algo que va a poder ayudar a atender la pobreza de forma urgente, me parece que tiene un potencial inmenso cuando uno lo ve desde la teoría. Y a mí lo que me ocurre hoy en día es que luego de la quema de Vitalik, sobre todo el año pasado en octubre, algunos acá se recordarán el día que nos despertamos y Vitalik había prácticamente comprado y quemado todos los UBIs que había en Uniswap, generando una transmisión de dinero en una velocidad increíble también. Que al momento que Vitalik hace eso, y por el hecho de que el UBI es un token que se streamea a todas las wallets que están conectadas al sistema, todos vieron de forma inmediata, se encontraron de repente con $100, con $50, con $500, algunos he escuchado con hasta $2.000 o $3.000. Y esa velocidad de transmisión de dinero se dio por cómo funciona el protocolo, por el hecho de que Vitalik hizo ese gesto, y lo que ocurrió en los meses subsiguientes para mí fue muy impresionante porque me empezaron a llegar cartas, mensajes y DMs de personas que me explicaron cómo el UBI les representó de repente una ayuda muy importante, muy directa en su vida. Tuvimos testimonios, siempre recuerdo el testimonio de Araceli, una paciente oncológica, madre soltera, que gracias al UBI de repente pudo encontrar fondos para costear los medicamentos que ella necesita. Me han llegado muchas cartas de estudiantes que pudieron afrontar su deuda estudiantil. Me han llegado cartas, tenemos un usuario en Cuba, Ángel, que es realmente un dentista cubano en La Habana, que claro, de repente para Ángel podrá tener $50, $100 al mes, era el equivalente a su sueldo y de repente pudo ayudar durante varios meses no solamente a su familia, sino a un montón de gente conocida en La Habana, en Cuba, en un país que está sancionado, que no tiene acceso a las finanzas internacionales, y en un país autoritario, por supuesto, donde justamente esta resistencia a la censura de la tecnología hace que podamos llegar realmente a cualquier lugar. Y a medida que me fueron llegando los testimonios, uno se da cuenta que esto hipotético deja de ser simplemente una teoría y empieza a palpar y a sentir la realidad y la posibilidad de impacto que tiene esto genuinamente en la vida de la gente. Fue muy fuerte lo que pasó el año pasado, tanto en el día del lanzamiento del UBI, de Proof of Humanity, como lo que ocurrió luego con la quema de Vitalik, que luego hizo sucesivas quemas con el transcurrir del tiempo, donde el efecto económico de esto no fue teórico, fue real, fue concreto. El gran desafío que tenemos ahora es, por supuesto, pensar cómo esto se sostiene en el tiempo, cómo esto se sostiene sistemáticamente. Y hay enormes desafíos ahí, y es ahí que quiero convocar a todos los soñadores, a todos los builders, a todos los programadores, a que nos ayuden a sumar ideas y proyectos para poder hacer que el sueño de que por el hecho de tener acceso a Internet, tenés la garantía de que tus necesidades básicas, vivas donde vivas en el mundo, van a estar cubiertas. Y ese ecosistema hay que construirlo, no va a ocurrir de un día para el otro. Yo tengo dos teorías, una me la dio la competencia, que para eso uno habla con la competencia, y la otra se me ocurrió también hablando con muchos colegas. La gente de WorldCoin, que es el copycat de Silicon Valley, super evil con ese nombre, WorldCoin, y con el orb que te escanea el iris, que ya es medio un pifie desde el punto de vista ético. La gente de WorldCoin cree que la forma de sostener ingreso básico universal a largo plazo es a través de la inteligencia artificial. Cosa que tiene mucho sentido porque muchos de ellos, de hecho, vienen de OpenAI, que es una de las empresas de AI más importantes del mundo, y tienen la hipótesis de que hay que lograr armar una suerte de fondo de venture capital, que las decisiones las toma un motor de inteligencia artificial y sobre los dividendos que se genera ese fondo, subsidiar el uso de un token de ingreso básico universal. A mí me parece un enfoque súper interesante. Desde ya no miro esto como una competencia, sino que siempre creo que todos estamos aprendiendo de todos, y en un mundo de abundancia competir es realmente una estupidez.
Por lo cual, el enfoque de WorldCon creo que va a haber que prestarle atención, si bien que creo que la crítica sobre lo que hacen con el iris y los datos biométricos es una crítica importante. Y la otra escuela, así como está la escuela de la AI, hacerle pagar un impuesto a los robots, básicamente, para poder financiar UBI, es una de las escuelas. La otra escuela es la escuela de los juegos. Los videojuegos, la industria de los esports, los casinos, los juegos de gambling, todo lo que tiene alguna forma lúdica de entretenimiento, podría también tranquilamente asignar parte de sus ganancias a quemar UBIs, es decir, a usar el contrato inteligente que quema UBIs o ayudar a alguna forma de ingreso básico universal. Los casinos online tranquilamente podrían limpiar sus culpas si lográramos que una pequeña fracción de todo eso hace que a medida que uno juega y participa y se entretiene, todo eso no sea en vano, sino que efectivamente genere algo regenerativo y ayude al ingreso básico universal. Por lo cual, esa es otra vertiente y quiero convocar a desarrolladores de videojuegos y a gente que está haciendo experiencias interactivas lúdicas a que piensen cómo hacer que eso que sea vano entretenimiento también ayude a mejorar a la sociedad. Son dos caminos que se pueden complementar, pero son parte de entender esto, cómo podemos construir ese milagro de ingreso básico universal a través de vías digitales y a través de las fuerzas del mercado y no a través de la coerción del Estado. Y justamente hablando del Estado, la última pregunta en conjunto con algún nostálgico que mencionó el partido de la Red es ¿de qué manera ves blockchain ayudando a la Argentina como Estado y como institución? Bueno, es una pregunta... Ay, perdón, quiero agregar algo. Te están candidateando por acá. ¿Para qué? Para la DAO. Te preguntaron, ¿de qué te postularía? Preguntaron. Pero bueno, ¿de qué me postularía? Por Dios. La Argentina tiene una oportunidad enorme. Lo que decíamos al principio, la escaloneta, el trap y cripto son el santo grial de nuestra salvación a través de las nuevas generaciones. Los estados o los gobiernos que entiendan la oportunidad, en lugar de tratar de verlo como una cuestión de extractividad impositiva y de recaudación, que es lamentablemente la tendencia a la que cuales todos tienen inclinación de cómo pensar las cosas en el campo de la política, aquellos estados o aquellos gobiernos que entiendan que deberíamos, por ejemplo, sacar una visa para programadores blockchain del mundo para que vengan todos a la Argentina, que la Argentina reciba a muchos de la gente en China que se está yendo de China por las cuestiones autoritarias, por el nivel de censura, por lo difícil que es trabajar en criptografía de forma libre. Mucho de ese talento quiere buscar países como la Argentina para venir a vivir. Vitalik, de hecho, esto se lo escuché pedírselo a varios funcionarios de la Argentina cuando estuvimos acá, porque él tiene muchos colegas, muchos amigos en China que se quieren ir del país, y él decía, hagan en Argentina una visa para que ese talento venga al país. Por supuesto, también creo que sería importante y muy valioso que el país cuide a las empresas tecnológicas. Tenemos que ser un país que entienda que la solución no es echar a Mercado Libre, sino que es aprovechar al mango el hecho de que pudimos producir el unicornio tecnológico más importante de la región en estos últimos 20 años y que estamos con el ecosistema cripto generando un nivel de valor agregado inusitado. Entonces, estimular e incentivar eso, cuidar eso, preservar eso. Ahí está la posibilidad de realmente volvernos competitivos. En la industria del software, hoy en Argentina es el 6% del Producto Bruto Interno. Yo quisiera ver a alguno de los candidatos del año que viene que realmente se comprometa a transformar ese 6% en un 15% para cuando termine su término. Si logramos que cada vez más nuestra torta de producción de valor agregado, de generación de divisas, de generación de dólares, como lo quieran ver, dependa de la economía del conocimiento, que se dedica a formar jóvenes, a educarlos, a entrenarlos, a darles posibilidades de conectar con el mundo global, me parece que esa transformación, esa sola métrica de transformar el 6% del PBI que hoy viene de la industria del software a triplicarlo o a cuadruplicarlo, esa sola métrica nos va a traer grandes satisfacciones y nos va a generar una sanación incluso en las cuentas del Estado. Y lo otro que se podría hacer, pensando en términos energéticos, a mí siempre me recuerdan el artículo del 2014, que en ese momento fue para
Kicillof de poner el 1% de las reservas del país en Bitcoin. Tal vez lo que haría hoy en día, Argentina tiene capacidad de producción nuclear. Es algo que tenemos, es algo que hay. No es algo muy común en Latinoamérica, pero está en este país. La capacidad de producción de energía nuclear en Argentina es energía de base. Es energía que está en permanente generación y después están las plantas de punta, que son hidroeléctricas o de tipo tradicional o sostenibles, solares, eólicas, etcétera, que se activan y se desactivan en función de la demanda y la época del año. Pero la nuclear produce energía constantemente. Tal vez esa energía nuclear podríamos asignar un pequeño porcentaje, en lugar de poner el 1% de las reservas, tal vez poder poner el 1% de esa energía a generar las divisas, a atesorar el activo criptográfico, que yo creo que el Bitcoin va a ser el activo criptográfico ligado a la idea, a una idea muy similar a la de oro digital. Se ha vuelto el oro digital en gran medida, y tal vez con ese recurso poder construir reservas para la Argentina, que si efectivamente el Bitcoin se vuelve el activo Proof of Work por excelencia, tal vez lo que tiene de Proof of Work de interesante es que es un tipo de tecnología o un tipo de algoritmo que si se usa bien con la grilla energética puede generar grandes reservas y puede generar grandes recursos para una organización y sobre todo para un país. Creo que una de las cosas, se habló mucho de Bitcoin hoy, una de las grandes distorsiones que ocurren en el ecosistema cripto es que hay mucha energía subsidiada y esa energía subsidiada genera abusos de la grilla energética. Racionalizar, seguramente eso sea muy importante, racionalizar los precios de mercado. Pero la hipótesis ecologista de Bitcoin tiene que ver con que se supone que podría acelerar el uso de energías renovables, porque al final del día quien más se va a beneficiar con el minado de Bitcoin tiene que ver con aquellos que usen fuentes de energía baratas. Y la fuente de energía más barata, sin duda, es el sol y el viento en las regiones geográficas indicadas. Argentina, además, al tener capacidad nuclear, creo que podría tomar algunas decisiones estratégicas que bueno, no depende de mí, depende de otra gente hoy en día. Bueno, nos están diciendo que se acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos. Un aplauso para el maestro Santi Siri, que... Gracias por aguantar, que ha sido 1 hora y media. Toda esta información la tienen en el podcast, seguiremos ahí contando, seguirá el maestro Santi Siri explicando, soñando ese futuro que queremos mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, soñando en que la tecnología nos permita insertarnos en el mundo, vivir en concordancia con el planeta y ser lo que dije al principio, ¿no? Un lugar donde, un equalizer, un lugar donde todos podamos cooperar y sumar y transformar nuestra realidad. Muchísimas gracias, os queremos y vendremos el año que viene de vuelta. A ver, la selfie. Cripto, blockchain, metaverso. Así es el mundo en el que Este es nuestro nuevo jingle, en tono de cumbia. Atenti. Gracias por venir a todos. Y un saludo para la Forclao. Pasé tanto tiempo en la fila del banco. ¿Por qué no te habré hecho caso? Tu clave semilla te la he extraviado. Oh, ¿por qué no te habré hecho caso? Te me eres flotando sobre el altiplano.
¡Ánimo! ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales @somospodland o en nuestra web podland.com y no olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi. Investigación Lucía Lopreyato. Diseño de imagen Juanjo Contreras. Locutado por Fernando Simón. Productora ejecutiva Julia Gómez Cora. Presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en él contenidas están basadas en hechos reales, pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.